Voy a dar lectura del 1 al 5 y me gustaría invitarles a que me acompañaran con su vista y luego enseguida pasaremos a orar a nuestro Dios. Si están todos ahí, ¿verdad, hermanos? Lucas capítulo 24. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas en esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oremos, hermanos. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, una vez más, Dios, en el santo y divino nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, meramente, Dios, para manifestar, Señor, con nuestro corazón, oh Dios, que en este momento nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser está dispuesto, Señor, a recibir de tu palabra. Teniendo la plena conciencia, Señor, dirigida única y exclusivamente en tu palabra, oh Dios. Para que seas tú, Señor, todopoderoso, el que hable a tu pueblo, Señor. A cada uno de nosotros. Tú sabes, oh Dios, lo que en este momento existe en cada uno de nuestros corazones, Dios. Tú sabes, Señor, porque tú eres quien dio vida a cada uno de nosotros y en Jesucristo nos has traído de las tinieblas, oh Dios, hoy a tu luz admirable. Aquí estamos, pues, en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermano. Preguntaron a aquellas mujeres: ¿por qué buscan o buscáis entre los muertos al que vive? Les pregunto yo a ustedes, hermanos, ¿creen que Jesucristo vive? Voy a hacer una vez más la pregunta, hermanos, ¿sí? Porque es pregunta para generar certeza, hermanos. ¿Creemos en verdad que Jesucristo vive, hermanos? Les voy a decir por qué es la pregunta tan persistente e insistir. ¿Por qué? Al título de este sermón le he puesto deriva, que en inglés quiere decir drifting. Cuando en cierta adversidad, en verdad, la impotencia, la imposibilidad de poder actuar, de poder hacer, de poder detener, de poder parar, está completamente fuera de nuestra capacidad, de nuestro límite humano, en donde no queda absolutamente nada más que mantenerse en la deriva. Allá en el desierto, en Sudán, en el desierto del Sahara o el Sahara, en ese lugar, hermanos, se genera algo que es conocido como habub. Los habubs
son unas tormentas, hermanos, de arena en el desierto, las cuales dice que alcanzan una altura hasta 20,000 pies de altura, hermanos. Pero son tormentas que suceden tan repentinamente que muchas de las personas que radican en esos lugares, ya para cuando se dan cuenta, hermanos, ya es muy tarde. Ya la tormenta está ahí. Y la única recomendación que se les ha dado para poder sobrevivir es que como humanos, lo único que pueden hacer es ponerse en posición fetal hasta el piso, con su cerviz hasta el polvo de la tierra y cubrirse con su manto. ¿Para qué? Porque no sabe la distancia, no sabe qué tan larga es la tormenta, solamente saben que es inmediata, hermanos, que sucede inesperadamente y cuando llega el momento ya están ahí. Ya no existe otra opción más que buscar cómo sobrevivir ante esa adversidad. Lo único que se les ha recomendado es eso. Solamente pónganse en posición fetal, doblen su cuerpo, pongan su cerviz hasta la tierra, tápense, porque no saben qué tan larga está la distancia. Y lo que han determinado es que desde que empezaron a implementar eso que se conoce estar ahí a la deriva, mantenerse y solo esperar a que esa distancia no sea larga como para acabar con la vida de las personas que quedan atrapados en medio. La misma recomendación se les hace a los barcos cuando quedan atrapados allá en un ciclón en donde no hay otra, porque la tormenta y las olas son tan potentes que si buscan ir en contra, es tanta la energía que los barcos van a ejercer que se les va a acabar los recursos para poder sobrevivir esa adversidad. Y no queda otra más que quedarse quietos. Apaguen todo, no se mueva nadie y esperar a que la tormenta termine. Cuando fueron aquellas mujeres a mirar qué había pasado, según el capítulo 24 de Lucas, no sabían, hermanos, no sabían lo que iban a esperar. Ellas solamente se prepararon para lo que estaban acostumbradas según sus tradiciones para cuando iban a ¿qué? Aromatizar el cuerpo de aquel que se encontraba en una tumba. Ni idea tenían. Usted y yo conocemos porque ya lo hemos leído, hermanos. Llegan y ni idea tenían de lo que iban a enfrentar en ese momento, hermanos. Ni sabían, puesto que llegan y ven que la piedra se había movido. Se había movido aquella piedra y entrando dice que no encontraron el cuerpo de Jesús. Era algo completamente, hermanos, inexplicable en ese preciso momento, algo que nunca esperaron experimentar. Sin embargo, dice que entrando y no miraron el cuerpo, aconteció, versículo 4, que estando ellas espantadas, esa fue la reacción, hermanos. Fue de espanto,
porque no sabían qué era lo que estaban en verdad, hermanos, siendo testigos de aquel evento. Ni idea tenían, porque era algo que las sorprendió. Fue tanta la sorpresa que dice la Escritura que quedaron espantadas, hermanos, quedaron asustadas. Pero estando ahí en esa condición de espanto, dice que dos varones con vestiduras las cuales eran resplandecientes, se dieron cuenta de la condición en la que estaban ellos, que estaban experimentando el espanto, dice, porque tenían temor. Se miraron que estaban experimentando temor. Fue tanto que cuando los miraron, dice la palabra de nuestro Dios, que no les quedó otra más de que caer, hermanos, su rostro hacia el polvo de la tierra. No sabían, hermano, lo que estaba sucediendo, y como tuviesen temor, entonces les dijeron: ¿por qué buscáis al que está entre los muertos, al que vive? Porque están buscando a Jesucristo entre los que vive. Dice, Él no está aquí, ya resucitó. Acordaos de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, les recordaron que era menester que el Hijo del Hombre, versículo 7 en delante, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, en ese momento, con esas palabras, dice que entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesucristo. Fue cuando lograron salir completamente de aquel estado en el que estaban en shock, estaban espantadas, estaban asustadas, pero aquel, al acordarse, volviendo del sepulcro, dice el versículo 9, diendo nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, porque ellas, dice que eran, versículo 10, eran María Magdalena y Juana, y dice, y María madre de Jacob, y los demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, al oír esto, hermanos, fíjense, a ellos, los que caminaron con Jesús, ¿fue algo lógico? No, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que era esas palabras, de estarlas oyendo, eran locura. Era tanto lo que estaban escuchando que no tenía sentido, que no les creyeron. No creyeron absolutamente nada, pero levantándose Pedro se levantó, y al escuchar esas palabras dice que corrió, y como miró dentro solamente los lienzos, cuando logró llegar al sepulcro, iba maravillado Pedro de lo que había sucedido. Él iba maravillado, hermanos. Pero he aquí, dice, dos de ellos, ese mismo día, hermanos, hubo dos de ellos que iban a una aldea, la cual estaba en Jerusalén 70 estadios, llamada Emaús. Dos de ellos, pero no eran los discípulos, no era ninguno de los apóstoles, eran otros dos, los cuales ese mismo día precisamente iban. Dice que eran 60 estadios, eran como 7 millas, hermanos, las que iban a caminar. Iban a una aldea en Emaús. Cuando iban hablando entre sí, dice, de todas aquellas cosas que habían acontecido, aconteció que yendo, hablando entre sí, se preguntaban el uno al otro, el mismo, dice, entonces,
Jesús llegó e iba juntamente con ellos, mas sus ojos estaban embargados para que no le conociesen. Un panorama completamente diferente en donde iban dos, los cuales lo describe Lucas, que eran dos de ellos, los cuales el mismo día ya se iban, ya se iban completamente decepcionados. Ya su ánimo estaba completamente en los suelos. Aquello que quizás habían esperado que iba a ser aquel, el que venía, puesto que ellos lo describen, hermanos, se les había olvidado ya. Versículo 17. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando? Dice, y estáis tristes. Preguntó el Señor Jesucristo, ¿por qué esa tristeza? ¿Por qué están tristes? Van caminando ellos y se dan cuenta, hermanos, que ya se había acabado todo. Ya no tenían ni la más mínima esperanza de aquel que había venido a redimir a Israel. Ya no estaba, hermanos. Ya no existía. ¿Qué es lo que platica? Les estaba diciendo el Señor Jesucristo, pero sus ojos dice que estaban embargados para que no le conociesen, pero no estaba porque no podían ver, hermanos, sino que no eran las condiciones que usted y yo tenemos ahorita, que ahorita si a usted le falta mirar algo, ¿sabe qué hace? Prende una luz o prende su teléfono y usted puede mirar lo que quiera ver. No eran las mismas condiciones en las que usted y yo vivimos el día de hoy, hermanos. Pero aquí estamos mirando a dos personas, las cuales, después de haber mirado a aquellas mujeres en la misma situación, pero estaban espantadas, entonces corren a avisar a los discípulos y no les creen. Y Pedro sale corriendo y va y confirma, pero él se maravilla. En el mismo momento, los acontecimientos se están desarrollando tan rápido. Es tanto lo que está aconteciendo, hermanos, que quedaron completamente desanimados. En esa condición de desánimo, hermanos, es en donde va y los encuentra Jesucristo. Precisamente ahí en donde toda esperanza estaba perdida, en donde ya sabían que no existía más la posibilidad, la probabilidad de poder cambiar a algo diferente de lo que venían viviendo conforme a su expectativa, hermanos. Esa era la expectativa de ellos. Ahí en medio de esa expectativa en donde se les vino y se les derrumbó completamente todo, hermano. Ahí estaba Jesucristo con ellos. Fue a encontrarlos precisamente en el momento en que su corazón estaba completamente deshecho, hermanos, ante la expectativa. Porque respondiendo, versículo 18, uno el cual se llamaba Cleofas le dijo, pero tú, es más, tú ni sabes lo que acaba de acontecer, porque peregrino eres en Jerusalén. Tú nomás vienes pasando por aquí, ni idea tienes lo que ha acontecido. Y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? El Señor quería saber, hermanos. Quería saber qué es lo que estaba adentro
de su ser en ese momento según lo que están experimentando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cosas? ¿Acaso no lo sabría, hermanos? Él lo sabía. Él estaba ahí al lado de ellos en medio de esa tormenta en donde no sabía ni qué es lo que estaba pasando ni siquiera con ellos, puesto que no sabía ni quién era el que venía hablando con ellos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y palabra grande en Dios y de todo el pueblo. Es más, era poderoso. Era alguien en el que ya habíamos depositado toda nuestra confianza. Y estaban decepcionados ante lo que estaban experimentando. Conocían a Jesús, creían conocerlo. Describieron, era varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y delante, dice, de todo el pueblo. Delante de todo el pueblo, en medio de ellos, dice el 20, y como lo entregaron los príncipes de los sacerdotes, nuestros príncipes. Ellos son los que lo entregaron a la condenación de muerte, y no solamente eso, lo crucificaron, mas nosotros. Esa era su única expectativa que tenían de Jesús. Mas nosotros, esto era, dice, esperábamos que Él, era toda su esperanza, era toda su expectativa, que Él es el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, ya han pasado 3 días. ¿Qué esperan ustedes, hermanos? ¿Qué espero yo de Jesús? Esa era la expectativa de ellos. ¿Qué es lo que tú esperas de Jesús? Desde ayer estamos hablando que se está terminando un año de una vida cotidiana, el cual es el que nos rige, de un calendario el cual termina y comienza otro. ¿Cuáles han sido nuestras expectativas hasta este preciso momento, hermanos? ¿Cuáles han sido? Nos hemos puesto a pensar en verdad cuáles son esas, aún en medio de la adversidad en la que hemos esperado, en donde hemos tenido quizás muchas de las veces solamente tener que callar y mantenernos a la deriva y esperar y esperar. ¿Y esperar qué? Porque era lo que ellos estaban haciendo. Ellos no nada más estaban esperando el resultado a las expectativas que tenían ellas de aquel varón profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y en medio de todo el pueblo. Eso era lo que estaban esperando ellos. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? Mantenernos a la deriva y esperar a que pase la tormenta. Confía en Jehová. Espera en el Señor. ¿Sí? Dice David, con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté, dice, y me dormí y desperté, pues Jehová me sustentaba. Tú, dice, tú eres mi escudo.
Tú eres mi fortaleza. Tú eres el que levanta mi cabeza. En medio de la tormenta, ¿de quién? ¿De quién temeré? Que Dios les bendiga.